sobre educación inclusiva. Ahí está. Listo, pues. Aquí es 17, ¿no? Muy buenas tardes con todos y todas. Primero agradecer a la apertura de la unidad educativa Montpellier, también al rector, magíster Edgar Mantilla, y también al cuerpo docente por brindarnos este espacio, y agradecer el tiempo que se han tomado hoy para compartir este espacio de reflexión con nosotros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Américas en la carrera de Psicología. Estamos en unas prácticas de la asignatura Educación Inclusiva. Y bueno, mi nombre es Emily Barcia. Aquí me acompañan mis compañeros Ángelo Rodríguez y Laura López. Bueno, para nosotros es un gusto colaborar con ustedes para nuestro proceso educativo. Así que en este espacio hemos creado un pequeño taller que se llama Del prejuicio a la práctica. Aquí se busca aportar herramientas concretas para fortalecer la educación inclusiva en el aula. Como se sabe, la inclusión no es algo de moda. De hecho, es como un derecho o un compromiso internacional recogido por la OMS, que es el Objetivo de Desarrollo Sustentable de la ONU. Aquí nosotros vamos a promover, aquí nosotros vamos a promover lo que es una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Entonces, en este espacio nuestro objetivo es que hoy vamos a elaborar e implementar un pequeño taller psicoeducativo dirigido a ustedes, docentes de esta institución, ante las diferentes problemáticas que impiden un óptimo desarrollo en las aulas con personas con distintas necesidades específicas. Bueno, ahora continuamos con nuestra primera actividad de rompehielos, la cual hemos titulado El mapa de las etapas. Para esta actividad les pido por favor que respondan a la siguiente pregunta que les va a ser planteada de forma totalmente honesta, sincera y sobre todo también espontánea. Primero les voy a pasar un poco de cada uno. Por el momento, sin indicar los consentimientos, porque se va a utilizar en una actividad final después. Ahora por favor les pido que respondan a la siguiente pregunta de sus post-its. Recuerden que sería mejor que lo hagan de forma totalmente honesta y espontánea. ¿Cuáles han sido las palabras, términos o formas en las que cuáles han sido las palabras, formas o términos que han usado o han escuchado que utilizan otras personas para referirse a los estudiantes, ya sea en el propio contexto educativo en esta institución o en otros espacios? ¿A qué me refiero con esto? Algunos ejemplos de etiquetas sobre los estudiantes pueden ser el molestoso, el que siempre se ríe, el mudo, el genio, el favorito, el profe, etcétera, etcétera. Les pido por favor que respondan de forma espontánea. Recuerden que no es un momento para juzgarnos, es un momento para compartir nuestra experiencia.
encontrarse y pegar en este espacio las etiquetas de lo que prefieran. Solo esperen de forma que sea visible. Así. ¿En qué parte? Debería ir iluminado. Espacio que tiene. El de ahí estaría más copiado. Lo están pegando por ahí también. También podemos ver aquí, como había mencionado uno de nuestros compañeros, hay algunas palabras que se repiten, hay algunos patrones que podemos identificar claramente aquí. Para mencionarlo, el estudioso, el vago, el perezoso, nerd, el gordo, el pesado, el consentido, el mimado, el buzzcut, el sabio, el preferido, el bobito, el chucky, muy creativos o no tanto muy comunes. ¿A qué queremos ir con esto? Lo que vemos aquí puede ser, es el reflejo visual de algo muy importante para nuestra investigación. Las etiquetas son la representación concreta de algo muy importante, una barrera actitudinal. ¿Qué significa esto y qué importancia tiene para nosotros? A veces estas barreras actitudinales pueden ser de la rutina, de la frustración también, de emociones que consideramos negativas o que nos hacen querer sacarlas de alguna forma, o también simplemente de la costumbre, una costumbre que no le prestamos mucha atención, pero que realmente tiene una gran influencia dentro del espacio educativo para ustedes como docentes y para toda la comunidad. Okay. Estas, como ya lo había mencionado, estas tienen un gran impacto, tienen un impacto muy profundo. Estas pueden reflejarse en las expectativas que tenemos moldeadas sobre los estudiantes, también en los espacios de expresión que tienen los estudiantes, que muchas veces se ven muy reducidos, y también en la diaria convivencia escolar. Muchas veces estas etiquetas no quedan solo en nombrar algo como algo gracioso, simplemente a veces también son una forma en la que ya concebimos y tenemos como que una expectativa o una preconcepción de nuestros propios estudiantes. Como docentes tenemos una enorme capacidad de actuar y una gran responsabilidad al tener un poder transformador. Podemos nosotros desde nuestro rol como docente detener esas etiquetas y replantearnos lo que estamos haciendo y sobre todo proponer y actuar en base a nuevas narrativas más respetuosas y conscientes y efectivas para nuestros estudiantes. La atención de los estudiantes con necesidades educativas específicas, como sabemos, incluyendo a los estudiantes con necesidades relacionadas a la discapacidad, es algo fundamental para la constitución de instituciones educativas basadas en tres valores principalmente: el acceso a la educación, la participación y el aprendizaje. Nuestra primera fase del proyecto, aquí ya se había realizado como una entrevista previa para analizar el tipo de casos con los estudiantes y los docentes. Entonces, aquí se pudo comprender de una forma más clara qué tipo de dinámicas se viven del día a día. Y durante esta etapa llevamos a un desafío central. En este caso fue la persistencia de barreras actitudinales. Esto quiere decir que expresan el prejuicio, etiquetas y creencias normalizadas dentro de una convivencia escolar. Entonces es importante entender que ninguna institución educativa puede trabajar estos temas de forma aislada. Entonces por eso, antes de avanzar con las herramientas que nosotros les vamos a presentar, queremos comprender y tratar de entender un poco la realidad actual y cómo reconocer estas experiencias, estas experiencias pueden afectar a los estudiantes, lo que viven diariamente. Entonces, aquí les quiero hacer una pequeña pregunta. Cuando surge un conflicto en el aula, por ejemplo, cuando un estudiante etiqueta a otro, hace un comentario hiriente o hace una acción que amenaza con la armonía del aula,
ustedes como docentes, ¿cuál es su primera respuesta? ¿Qué hacen en este momento para manejar la dinámica del aula? Llamarle la atención a la persona o al estudiante que dijo el comentario inadecuado y hacerles notar que no es correcto, porque la tolerancia es el principal si es un grupo humano que están trabajando juntos. ¿Alguien más, Ana? Depende la edad del estudiante también, para, según eso, ser un poquito más enérgico o un poquito más dulce de pronto con un niño pequeño, ¿no? Porque a medida que crecen también no es porque ellos lo quieran hacer, sino que de pronto les surge un comentario que es descomedido en ese momento. Y por la edad hay que ver cómo se les llama la atención, porque la intención tampoco es hacerle sentir mal a la persona que está cometiendo el error, sino reflexionar de que lo que está haciendo no es correcto. Y hablar un poquito sobre la empatía o hacer algo para que sea un poquito más empático ese niño. Tal vez, ¿por qué tipo de diferencia habría, al tomar esta respuesta con alguien mayor? ¿Por qué no se podría...? O sea, no, hay que tener la misma empatía, Claro. pero la aplicación de la forma en la que se comunica con un niño pequeño que con un chico más grande es diferente. Sí, está muy bien. Todas estas respuestas están perfectas. De hecho, en la mayoría de los casos, la primera reacción es obviamente corregir al estudiante, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo como de una forma diferente. En vez de corregir, tratar de invitarles, a considerar, porque este momento también podría ser reflexivo, convertirse en una oportunidad de tener un abordaje integral entre todos en el aula y que este sea un abordaje asertivo, reflexivo y contextualizado. ¿A qué me refiero con esto? Que se quiere brindar herramientas que no solo detengan el conflicto, sino que también dé una lección de empatía para todos los que están en la clase, ya que esto realmente nos va a ayudar a todos nosotros tener en práctica lo que es una inclusión de una manera más efectiva. Ahora mi compañero va a hablar lo que es un poco de teorización. Bueno, ahora voy a hablar un poco de las bases teóricas que tenemos en nuestra investigación. Una de las formas en la que podemos resumir nuestra base fundamental sobre la que nos hemos centrado para realizar este taller es la equidad. La equidad en diferencia a lo que consideramos comúnmente como algo deseable, que es la igualdad. ¿Qué implica la equidad frente a la igualdad? La equidad, mientras que la igualdad implica simplemente ofrecer a todos lo mismo, de la misma forma y planteado de la misma manera, la equidad reconoce que cada estudiante tiene necesidades específicas y cada estudiante requiere de una personalización de acuerdo a sus propias necesidades, vale la redundancia, y requiere apoyos diferenciados para alcanzar los mismos objetivos esperados dentro del ambiente educativo. Este principio no simplemente es debido a una reflexión o a simplemente se nos ocurrió. Este tiene unas bases legales sólidas dentro de nuestras propias leyes vigentes dentro del Ecuador. Tenemos primero la Constitución y también a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que establecen que la educación debe reconocer a la equidad, debe reconocer la diversidad y garantizar justicia, equidad y respeto dentro del contexto educativo. Bajo esta perspectiva y cuando hablamos realmente de inclusión, debemos considerar a toda la diversidad que está presente en nuestra aula de clases. Y dentro de esa diversidad debemos también hacer, en este caso hacemos un especial énfasis en un grupo que ha sido específicamente, que ha tenido más barreras, que se ha enfrentado a más barreras y en el que nos vamos a basar un poco más para el taller de hoy, que es el grupo de estudiantes con necesidades educativas específicas, pero relacionadas con la discapacidad. Su atención, la atención a estas personas no debe ser opcional ni secundaria. Es un componente fundamental para la construcción de instituciones educativas que garanticen acceso, participación y aprendizaje para todas y todos los estudiantes. La inclusión también no debe entenderse simplemente como un gesto de buena voluntad ni como una concesión. La educación es un derecho fundamental de todos nosotros. Para convertir ese derecho en realidad, las instituciones debemos promover modelos inclusivos sustentados en un enfoque interseccional
institucional e interdisciplinar. ¿A qué nos referimos con esto? La institución o los docentes o cierto personal de cada institución no debe actuar de forma aislada e independiente. Eso significa que la inclusión no es responsabilidad exclusiva del DESE o del docente tutor en este momento. Es un esfuerzo que debemos compartir todos como un equipo integral y involucrar a toda la comunidad educativa, porque cada actor cumple un rol único en la protección, el acompañamiento y, mucho más importante, el desarrollo de cada estudiante. Este enfoque amplio e integral, incluso podríamos decirlo holístico, también es esencial para la promoción de la salud y el bienestar de cada uno de los estudiantes. Una escuela no puede funcionar aislada de otros factores que pueden influir y estar influyendo actualmente en la vida de cada estudiante como individuo y como comunidad. Esos factores pueden ser la salud física y mental, también la nutrición, los cuidados, la seguridad, la protección y también, muy importante, el contexto familiar de cada uno de los estudiantes, independientemente de la edad. Todas estas diferentes dimensiones de la experiencia y la vivencia del estudiante son fundamentales para comprender y apoyar en su desarrollo integral. Para esto, comprender a la institución no solamente como un objeto aislado o como solo una parte única y autosuficiente, sino como una red de apoyo, permite superar esta sensación que a veces tenemos o hemos experimentado nosotros incluso como estudiantes, de aislamiento en el aula, de no sentirse como que parte de algo más, sino como ser una persona enfrentándose al contexto externo con el que uno no tiene relación, sino que podemos generar una mayor capacidad institucional para responder de manera efectiva a eventos como súbitos y a las necesidades reales del estudiantado. Ahora vamos a entender cómo todo esto se aplica, toda esta teoría se aplica en las aulas con los estudiantes. Bueno, nuestro taller se va a enfocar en lo que es la psicoeducación y la prevención. Se sabe que estas intervenciones deben ser asertivas. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez cuando un estudiante se enfrenta con alguna conducta difícil hacia otro, de manera como, por ejemplo, de burlas, comentarios hirientes o tal vez con agresividad, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, primero es comprender que estos temas, estos síntomas se dan por alguna, tal vez se podría decir como por una necesidad no cubierta del niño, ¿no? Entonces eso puede ser frustración, inseguridades o solo el desconocimiento de lo que es la diversidad, ¿no? En las aulas. Entonces, las herramientas que nosotros queremos dar es el reencuentro asertivo. ¿Qué es el reencuentro asertivo? Esta es una técnica de comunicación que consiste en cambiar la manera de interpretar una situación, una crítica o algún comentario ofensivo para cambiando la respuesta de una forma más clara, respetuosa y firme, sin agresividad ni sumisión, ¿no? Entonces, con este enfoque que vamos a realizar es evitar etiquetas, proteger a los estudiantes y al mismo tiempo nosotros también educar a toda el aula sobre por qué son necesarias las adaptaciones, ¿no? Entonces es importante que haya apoyos y distintos tipos de trabajos entre cada estudiante y mejor si es con algún estudiante que presente alguna necesidad específica, ¿no? Entonces, bueno, el reencuentro asertivo es un eje fundamental en la promoción de la salud desde la prevención, primaria y cuarta. Ustedes como docentes deben ser, obviamente, son capaces de usar este momento de conflicto para construir una comunidad más informada, empática y consciente. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Para esto vamos a hacer un estudio de caso, con el cual que se pongan en equipos de 3 o 4 personas máximo, por favor. Y pueden poner las sillas como prefieran, pero, o sea, que si no se
en el conflicto. La etiqueta de este sería la frustración. Después de esto vamos a llevar a que ustedes hagan un análisis. Entonces, el estudio de caso es el siguiente. Ya, la situación. Están en su aula de clases con sus alumnos. En la clase de lenguaje se está realizando una actividad grupal de análisis de texto, con un tiempo límite de 20 minutos. El grupo de trabajo está compuesto por 4 estudiantes igual. Entre ellos está Pedro, un estudiante diagnosticado con TEA o trastorno del espectro autista, quien debido a su necesidad de estructura se distrae y se aísla si no tiene una tarea específica y visible. Para esta actividad, el docente ha proporcionado a Pedro una lista específica con los pasos muy detallados para organizar su parte del trabajo, lo que sus compañeros no tienen, pues ellos deben tomar notas libres y hacerlos un poco más autónomos, por así decirlo. Carlos, el líder del grupo, por así decirlo, entre comillas, está ansioso por terminar y al ver que Pedro se concentra en ordenar sus lápices antes de mirar siquiera la lista que la profesora le dio como apoyo, se exaspera, que esto conlleva una frustración. Carlos golpea ligeramente la mesa y exclama en volumen alto y visiblemente molesto, dirigiéndose al docente, o sea, a ustedes: profe, Pedro está perdiendo el tiempo, no es justo que él tenga esta lista de pasos extra y aún así la desaproveche y no haga nada. Si nos toca menos nota por culpa del lento o el rarito, es su responsabilidad. Varios estudiantes de otros grupos voltean y miran y se escucha una risa nerviosa en todo el salón. Enfoque de la práctica para los docentes, o sea, para ustedes. 1. Esto va a llevar a 2 pasos. El primero es necesidad situacional. Identificar la necesidad inmediata que tiene Carlos. ¿Cuál es la necesidad que tiene Carlos mediante esta situación que se dio en su aula de clase? Y 2, de este primer apartado sería de ¿cuál es la necesidad también de Pedro? Como segundo apartado vamos a hacer un guión de intervención. Diseñar un guión de abordaje de emoción tanto para Carlos como para Pedro. Y que ustedes utilicen lo del reencuadre asertivo que les voy a hablar en sus años previamente. Si necesitan que repita alguna parte, me hacen la mano. ¿No tienes por escrito el caso? No, pero... Ya me perdí, estoy en No. Bueno, hago una lista. Estudio de caso y comentario hiriente. Ahí está como. Leo de nuevo, tal vez. La necesidad inmediata tanto de Carlos como de Pedro. Y en la segunda parte sería el guión de intervención, que sería explicando lo que previamente mi compañera dijo sobre el reencuadre asertivo y cómo se podría utilizar el reencuadre asertivo en esta situación. En caso de tener alguna pregunta adicional, en el caso de tener alguna pregunta adicional, por favor, saber o hacer para... Para esta actividad tienen 10 minutos. Gracias. Claro.
sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo decidirlo. Es como que se me espérate. Disculpen, por favor, necesitamos un representante de cada grupo para que nos cuente un poco sus resultados y su proceso. De este grupo, tal vez. Coméntanos qué fue lo que al final comentó tu grupo, cuál fue su conclusión. Ok. Bueno, conversamos sobre el caso y compartimos sobre que teníamos que especificar un tiempo en donde está sucediendo esto, porque no puede ser en cualquier momento del año escolar que esté sucediendo esto. Esto debe estar pasando a inicios del año, ¿sí? Porque hay todavía el niño no está adaptado, no hay un rechazo, se puede decir, no conocen los niños cómo llevarlo, entonces es importante poner que es el inicio del año. Se solicitaría de ese acompañamiento para desarrollar empatía en el grupo, se trabajaría en coordinación con el DS para hacer actividades que desarrollen este valor, entre otros asociados a este valor. En este momento lo que conversábamos es de explicar de forma general las reglas nuevamente del trabajo en grupo, poniendo énfasis también en que todo el trabajo que haga cada uno es individual, es valioso. A pesar de estar en grupo, sus notas son individuales. ¿Para qué? Para que la persona que está muy ansiosa por terminar el trabajo y apurarse no esté presionando a los demás, sino también tenga la capacidad de concentrarse en su trabajo, a pesar de que el trabajo es en grupo. Se vería también la posibilidad de hacer una pequeña reflexión general sobre el trabajo que cada uno está realizando, la empatía que deben desarrollar los estudiantes en cuanto a que cada uno tiene que concentrarse en lo suyo, pero no desvalorizar el trabajo que están haciendo sus compañeros. Se llamaría a Carlos de forma, dependiendo de la actitud que él tenga, se le podría llamar de forma
Vamos a copiar ¿Alguna la idea. objeción? El siguiente grupo. Si el trabajo es en grupo, lo que queremos es la participación de los estudiantes con necesidades específicas, es recomendable poner la nota individual. Eso es pregunto yo a los profes. Sí, es recomendable. Ok, gracias. Representante del siguiente grupo, por favor. Se quedan viendo. Está cerca la siguiente grupo. Y aquí vamos a participar. Bueno, entonces, primero para hacer el recuadre psicoeducativo, nosotros tenemos que validar la emoción del estudiante, en este caso, Pedro y Carlos. No usar etiquetas al momento de llamarle a la persona, se puede decir en el caso de que sea un trabajo grupal. Y finalmente hacer un recuadre psicoeducativo. Entonces, primero, para validar la emoción, nos dice que Carlos y Pedro tienen distintos tipos de metodología de aprendizaje y trabajo en clase. Carlos, al tener quizás una emoción de frustración y de ansiedad, es lo que nosotros podemos identificar al inicio, él necesita hacer ya su trabajo, terminarlo en ese instante. Pero al contrario, Pedro, al tener la necesidad específica del trastorno de espectro autista, él va a tener una metodología muy distinta. Quizás él va a ir más lento, no se va a enfocar mucho en lo que él tiene que hacer para que el trabajo grupal termine y saquen una buena calificación. Es decir, que tiene que tener un tiempo específico y de una manera distinta al resto de sus compañeros, ¿sí? Una vez que nosotros ya validamos las emociones de cada uno, ahí va la parte de no usar las etiquetas. ¿Cómo vamos a hacer en este caso nuestro guión? Entonces nuestro guión lo va a compartir mi compañero. Sí, claro. En este caso, el guión de abordaje para Carlos sería, explico a Carlos, ¿no? Que muchas de las veces cuando se trabaja en equipo, no todas las cosas que pasen en ese trabajo, en ese equipo, es responsabilidad de ellos, porque muchas de ese tipo de jóvenes tratan de que como son, en este caso Carlos, el líder del grupo o el jefe del grupo, que todo salga bien, ¿no? Entonces, lo primero para calmar esa ansiedad vendría a ser explicarle que cuando, y en la vida no se va a topar con esos problemas, cuando el trabajo es en equipo, no todo es responsabilidad de él, y que yo como docente no voy a caer, que toda la responsabilidad caiga sobre él, ¿no es cierto? Controlar esto para que se calme y entienda que hay compañeros que tienen otro tipo de necesidades. Y hablando con Pedro, pues explicarle igualmente, ¿no? Lo mismo pero en el sentido inverso, que muchas de las veces tendrá que entender que algunas de sus acciones no serán bien vistas por sus compañeros y que es ahora la hora de colaborar porque tiene la oportunidad de trabajar con sus amigos, ¿no es cierto? Y debe poner su mejor empeño también. Esos serían los dos guiones de abordaje. Y finalmente creo que es algo súper importante, los maestros no tenemos la capacidad de identificar qué es lo que sucede con cada estudiante. De esa manera nosotros deberíamos pedir la ayuda del departamento de DESE, informarles la situación que pasó y DESE nos puede dar un feedback para cambiar esa metodología y tratar con esos estudiantes. Sí, muchísimas gracias por su aporte. Igual aquí observamos algunos aspectos esenciales de lo compartido en esta exposición, como puede ser la interseccionalidad y la y el enfoque interdisciplinario al momento de reconocer que el también tiene su función correcta y que también sería de cierta forma injusto no tan responsable y que el docente quede con toda esa responsabilidad, como usted mismo dice, el docente a
¿Cuáles serían las palabras o qué nos recomiendan ustedes como estudiantes para nosotros no poder caer en el etiquetamiento también de esta persona, ¿no? Diciéndoles a todos sus compañeros que él es esto o él es lo otro, y que ellos entiendan o que traten de asumir su rol también, o de que son compañeros de una persona con necesidades específicas, pero sin que se caiga mucho en esta, ¿cómo sería una herramienta? Sin que caiga mucho en esta igual etiqueta, ¿no? Digo, tú mencionaste, bueno, como se mencionó a lo largo de esta charla, el enfoque que tenemos es el de comprender a la comunidad educativa como un todo, como algo integral, no como organismos independientes que resulta que tienen que trabajar juntos. Y desde ese enfoque, al momento en el que uno como docente crea una nueva narrativa desde los propios fundamentos como el aula de clases, las etiquetas en vez de convertirse en una herramienta de violencia, una forma de como que ejercer, o sea, bueno, una forma de crear expectativas sobre cada quien individualmente. Las etiquetas ya pasan de otra significancia porque de por sí el hecho de que una persona esté dentro del espectro autista no debería tener una connotación negativa, sino que es una parte de su propia identidad personal. Los argumentos de reforzar esa idea y esa narrativa de que cada uno de nosotros, como nos habla de la equidad, cada uno de nosotros somos diferentes y requerimos algo diferente, y que eso no hace a unos mejores que otros o más que necesitan más atención. Y podemos desde la propia narrativa que hemos desde el principio, como mencionó nuestra compañera, que tal vez el evento que narramos aquí se dio al principio del año. Sí, desde el principio del año, desde la propia institución como tal, socializamos que como que damos a entender a los estudiantes que son diferentes tipos de personas, con diferentes mentes, que funcionan de forma diferente, y que todos somos iguales en diferentes formas. Yo creo que, bueno, como en resumen, creo que la socialización sería la clave de esto, y sobre todo la resignificación, porque evidentemente en esta sociedad las etiquetas incluso a veces nos sirven para guiarnos un poco en el mundo, y con los niños, con ellos están recién aprendiendo y a veces no tienen como que, entre comillas, malas intenciones. Simplemente creo que la clave de la resignificación, y como que desde el principio uno como docente también dar un ejemplo de eso, o sea, no como muchas veces se hace de evitar como si fuera un tabú a las personas con necesidades específicas, sino como que integrarlos como lo que son, que no necesariamente son iguales porque nadie de nosotros es igual. Creo que eso sería. Sí, no, de hecho, sí, yo respondiste la pregunta. Muy bien. Los dos últimos grupos que faltan, por favor, un representante de ambos grupos. A ver, bueno, en el contexto que nos plantearon existen dos necesidades. Primero está la de Carlos. Carlos es un estudiante que trabaja en grupo y se siente afectado porque siente que la no participación de su compañero lo podría afectar en su nota. Y por otro lado está Pedro. Pedro, en cambio, a pesar de ser un estudiante que tiene una necesidad especial, hay algo que debemos tener en cuenta, y es que no está trabajando. Pedro, tal vez por su condición, puede tener esa suerte de distracción. Sin embargo, la necesidad, bueno, más que todo la necesidad aquí podría ser un poco de guía o de plantear nuevas estrategias para que, en este caso, ese estudiante que posee esta necesidad trabaje. Sí, porque no podemos dejarle que esté en otras actividades a pesar de que tenga esa necesidad. En cuanto a la situación y a los comentarios que plantea el alumno que agrede a través de palabras como rarito y lento, tenemos que, en este caso, primero validar la emoción, porque es justo porque él siente que no está trabajando y se va a ver afectado. Sin embargo, no es la manera adecuada. Entonces nosotros planteamos un guión para poder mencionarlo, porque después de todo, uno como docente no puede quedarse callado ante esas situaciones, sino que debe también expresarse, y más que todo no decir desde lo soluciona, sino que también en ese momento tener en cuenta a los estudiantes, reflexionar que no está bien comunicarse con lenguaje agresivo. Entonces nuestro guión es el siguiente. El profesor: entiendo tu frustración en este momento, pero esa no es la manera más adecuada de dirigirnos a nuestros compañeros. Cabe destacar que el lenguaje que se debe utilizar debe no acusar directamente, así como que tú no debes utilizar ese lenguaje frente a tus compañeros.
y entonces todos estén incluidos en ese problema. Después, no sabemos cómo nuestras palabras pueden impactar en las emociones de las personas. Debemos tener cuidado. Mira, sé que te preocupas por la calificación, así que propongo una solución. Entonces puede proponerse uno como docente, tal vez dar más tiempo, pero no solamente al equipo, sino a todos en general para que puedan desarrollar la actividad. Y después tengo lo siguiente en el guión. Todos tienen 5 minutos más para terminar el trabajo. Aunque no finalicen en el tiempo requerido, no se preocupen porque se tomará en cuenta el trabajo en equipo. Y en todo caso, lo que uno haría como docente es acercarse al grupo y también hablar con el estudiante que tiene la necesidad. Tal vez una estrategia sería uno como docente mismo ayudar o impulsar a que trabaje en clase, o otra estrategia sería que los compañeros, viendo que él tiene la hoja guía y como están trabajando en grupo, ellos sean quienes le ayuden a completar el trabajo. ¿Sí? Por último, sí sería importante la intervención, es obligatoria más bien la intervención del DESE con todos los estudiantes para que puedan reflexionar sobre esas situaciones que no están bien, sino que deben trabajarse continuamente. Gracias. Tenías que estar adelante. Quería agradecerte mucho por tu aporte y también comentar que de nuevo vemos algunos aspectos muy importantes de lo visto en esta charla. En primer lugar, vamos a mencionar la del DS, en lo que mencionamos de la importancia de que sea interseccional e interdisciplinario, en el que el docente no tiene toda la carga. También otra cosa importante que puedo destacar es el de validar las emociones del estudiante y el comprenderlo dentro de su propio contexto, y también a través de eso y a través como de la socialización de este tipo de, a través de hablar con todo el estudiantado como un conjunto, también pienso que sería algo muy positivo para que los estudiantes también hagan parte de su propio proceso formativo y que también puedan aprender de otras personas que son diferentes a ellos, y viceversa, que no sea solo un enfoque en la persona con necesidades educativas específicas, sino que sea como algo integral. Eso lo puede estar aquí. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, por favor, continuemos con... Bien, hicimos como un resumen de la necesidad inmediata de Carlos. O sea, analizamos en el grupo cómo Carlos tiene una necesidad de terminar a tiempo su trabajo, porque supuestamente está trabajando en equipo, y que además quiere sacar buenas notas. Eso es lo principal que vimos ahí. Lo otro es también que, debido a su comportamiento, vimos que usa etiquetas y que hace acciones en el aula que quizás sean un poco fuera de lo normal de él. Vimos que la necesidad del perro, en este caso, es de organizar sus cosas, de regularse a sí mismo por parte de su profesión, y que, para poder tener idea de lo que va a realizar antes de comenzar alguna actividad, él debe tener algunos pasos, algunas funciones, cosas a seguir que no se deben entonces violar en el caso de su
paso es